de que ese puede ser el líder. Así es que este tipo, dicen algunos escritores, están diciendo, cuidado porque este tipo puede ser que se sienta que él es ese Mesías encarnado. Y cuando un tipo está bajo ese espíritu poseído, puede hacer las mismas locuras que hizo Adolfo Hitler. Así es que ese tipo el pueblo musulmán lo está viendo como ese posible Mesías, la encarnación del espíritu de Mahoma sobre él en este momento. Y lo están viendo ahí, aquí mismo, en la pura frontera de Israel. A media milla del territorio de Israel, es recibido en una forma como un líder, como un Dios, como el hombre. ¿Y por qué? Porque está amenazando la existencia de Israel. Ahmadinejad, que ayer en su plan nuclear es para fines, que aseguró que su plan nuclear es para fines pacíficos, continúa amenazando a Israel en cada oportunidad que se le presenta. Hace pocos días visitó el Líbano, desde donde lanzó más amenazas, y el apoyo que recibe del presidente venezolano Hugo Chávez aumentó tras el anuncio de este último de invertir en compañías iraníes. Es muy interesante porque el odio de Mahmoud Ahmadinejad, su veneno de odio hacia el pueblo de Israel, ya no solamente ha contagiado a todo el Medio Oriente y parte de África, sino que su odio ya contagió a nuestra querida América Latina. América Latina es considerada como los mejores amigos en la historia de los últimos 62 años del Estado de Israel. Y naciones como Venezuela, que siempre fue projudía, donde han vivido miles de israelitas por muchos años, comunidad judía. Una comunidad que siempre ha tenido mucha influencia en Venezuela. De cualquier país de Sudamérica uno podría sospechar que se podía levantar en su odio contra Israel, pero nunca imaginábamos que Venezuela, un país tan noble, un país tan especial, un país tan projudío en el pasado, de momento Venezuela encabeza ese espíritu de odio contra Israel a través de su presidente Hugo Chávez. Así es que hasta allá están llegando los tentáculos de odio de este hombre de Mahmoud Ahmadinejad, quien ya también entre sus reclutas tiene definitivamente al presidente de Bolivia, presidente boliviano, quien es parte de ese espíritu de odio, y en una forma de menor grado, en una forma apaciguada, el presidente de Ecuador, y por supuesto en Centroamérica tiene simpatizantes en estos momentos. Pero veamos a continuación un poquito sobre el espíritu de odio y veamos cómo el presidente Hugo Chávez hizo una declaración contra el pueblo de Israel, que es para que los pelos se nos pongan de punta y para que nos demos cuenta que ese espíritu de odio, este hombre está en serio contagiando con tanto odio, como vamos a ver. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. La Biblia dice que son malditos los que maldigan a Israel. Y lo que este hombre está diciendo no es algo que está saliendo por una emoción. Nótese lo que él dijo. Esto sale desde lo más profundo de mi corazón, desde las mismas vísceras. Lo que quiere decir que es un odio profundamente satánico, altamente satánico, lo que está haciendo Hugo Chávez en estos momentos. Eso demuestra entonces que Gog y Magog está en todo su apogeo y en todo su camino. Hemos oído los insultos del blasfemo desde la frontera del Líbano, dijo Netanyahu, el primer ministro. Cito de nuevo la palabra del primer ministro Netanyahu. Hemos oído los insultos del blasfemo desde la frontera del Líbano hoy. La mejor respuesta a esas amenazas fueron dadas hace 62 años atrás. El Estado y todo lo que fue creado desde entonces, dijo, observen al pueblo, conserva lo que tiene el país, y el ejército de Israel dijo, continuaremos construyendo, creando nuestro país, y sabemos cómo defendernos, culminó diciendo Benjamín Netanyahu. En otras palabras, el primer ministro israelí le está diciendo, todo lo que ustedes han hablado, le respondemos con las siguientes palabras. En 62 años ustedes nos han estado atacando y todavía no nos han podido desaparecer porque aquí estamos todavía.
En otras palabras, está diciendo, igual que no nos han podido desaparecer en 62 años, no lo podrán hacer. Y esa es la profecía del profeta Ezequiel. Dice, vendrás contra una nación que está confiada. Aunque no descarta que será atacada, pero sí Dios promete a través del profeta Ezequiel que será preservada la nación. O sea, que Dios protegerá en su momento este asunto. En su momento también, sin lugar a dudas, tal vez uno de los hombres más liberales del Estado de Israel. Uno de los hombres más ecuménicos, le podría llamar. A pesar de que es muy blando, a pesar de que es bastante liberal, pero es judío. Y en su momento, Shimon Peres, que es el actual presidente, también le respondió a Mahmoud Ahmadinejad en referencia a las amenazas que él estaba haciendo. Considerada la sexta potencia nuclear del mundo, el gobierno israelí cuenta con más de 200 cabezas atómicas. Consciente del gran impacto de sus declaraciones al referirse al aniquilamiento de Irán, Peres declaró el martes a la radio pública con las siguientes palabras: tenga cuidado con sus amenazas. Los que amenazan están amenazados. En otras palabras, el presidente de Israel le está diciendo a Mahmoud Ahmadinejad, tenga cuidado con sus amenazas. El que amenaza está amenazado. Lo que quiere decir que Israel no está de brazos cruzados. Y en su momento, si se ve amenazado Israel, va a responder. Pero ojo por todo eso. Es indiscutible que con esta guerra dará lugar el surgimiento del caballo blanco en Apocalipsis 6:2 que se menciona. En estos momentos, déjeme terminar esto y voy a entrar en esa última parte contundente. Aquí vemos al ejército israelí, que sin lugar a duda es uno de los mejores ejércitos del mundo, preparado para una guerra. Pero la pregunta es, ¿tendrá el calibre el ejército de Israel para enfrentarse a una amenaza peor que la que ha enfrentado en estos 62 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación y el temor con Mahmoud Ahmadinejad? Bueno, sí existió Saddam Hussein y siempre amenazó a Israel y ya desapareció. Existió Omar Gaddafi, que siempre está ahí, pero que fue silenciado en su odio. Sí, todos ellos existieron. Pero ninguno de estos líderes del pasado, ninguno de ellos representó una amenaza gravísimamente seria contra el pueblo de Israel como el actual. ¿Y por qué? Todo el mundo sabe en estos momentos que Irán se prepara para construir la bomba atómica. Y cuando alguien que está construyendo la bomba atómica dice las siguientes palabras, van a ser borrados del mapa, está hablando de palabras mayores. Y constantemente, no una vez, constantemente está diciendo la misma palabra. Israel está en vías de desaparición. Y si él está hablando y él sabe que en 62 años no han podido ganarle una guerra a Israel, entonces está hablando de un arma mucho mayor que un ejército. Entonces está hablando de armas nucleares. Y qué casualidad, porque el tipo nadie lo está parando y las naciones en sus debiluchas reacciones solo están con amenazas y el tipo está feliz de la vida. Y hasta naciones como el mismo Brasil se le ha unido para estarle vendiendo uranio. Y el mismo Argentina, que coquetea de ser una nación democrática y todo esto, está colaborando vendiéndole uranio. O sea, lejos de estarlo parando, más bien le están vendiendo. Qué interesante, ¿no? El ejército de Israel es el único ejército en todo el mundo. El único ejército en todo el mundo que pelea en nombre del Dios de la Biblia. Y aquí vemos a los soldados israelíes cuando estuvieron hace 2 años en Líbano. Aquí vemos en sus momentos ellos con sus tafilín, que lo van a ver ustedes en el muro de los lamentos en estos días, con sus tafilín recetando el Sidur, que son versos del Antiguo Testamento, de Isaías, de los Salmos, recetando, haciendo ahí como en los tiempos antiguos, cuando el pueblo del ejército de Israel